Entré al edificio donde trabajaba mi hija con un ramo de girasoles en las manos, y lo primero que escuché fue una voz gritando: «¡Miserable, buena para nada! ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas?». Miré a través del vidrio esmerilado y vi a mi hija de rodillas, sollozando, recogiendo papeles del suelo. Y el hombre que le gritaba era el ex esposo de mi esposa. No. La persona que le gritaba era mi esposa. Déjenme retroceder, porque nada de esto tiene sentido si no entienden cómo empezó esa mañana. Los girasoles costaron $11, comprados en un carrito afuera de una cafetería en la avenida Michigan. Mi hija Lily había amado los girasoles desde los 5 años, cuando su madre, Angela, plantó una hilera de ellos junto a la cerca detrás de nuestra casa, en las afueras de Detroit. Angela murió de cáncer de ovario hace 9 años. Del diagnóstico al funeral, 4 meses. Yo había construido una empresa regional de transporte y logística partiendo de un solo camión arrendado hasta convertirla en algo que movía carga por 6 estados. Y nada de eso me preparó para ver a la persona que sostenía todo mi mundo desaparecer tan rápido. Pero esa mañana no se trataba de duelo. Se trataba de sorprender a Lily en su trabajo el día de su cumpleaños. Llevaba puesta una vieja chaqueta de lona, la misma que tenía desde que salí del ejército, deshilachada en el cuello. Mi chofer y mano derecha, Robert Nguyen, 22 años conmigo, servimos juntos antes de eso. Me miró y me recordó que tenía 3 trajes que sí me quedaban bien. Le dije que algunas mañanas exigen ser el hombre que uno era antes de que llegara el dinero. Lily había conseguido una pasantía de diseño en la casa de modas Solén 8 meses antes, y no me lo dijo hasta después de haber firmado la oferta. Así era Lily, nunca usaba mi apellido en el trabajo. Hasta donde sabían, en Solén, era una pasante de 24 años de los suburbios, talentosa, callada, reservada respecto a su familia. Yo respetaba eso. Estacioné a 2 cuadras, firmé como visitante y subí en el ascensor al 4º piso, y fue entonces cuando escuché las voces detrás del vidrio. Una voz era filosa, ensayada, hecha para cortar sin necesidad de alzarse. La otra era la de mi hija, el sonido de alguien sosteniendo algo insoportable con una calma perfecta. «Mírate, una don nadie, y realmente creíste que tenías derecho a tocar esta colección». Después, más fuerte, lo suficientemente cruel para llegar hasta el pasillo. «Miserable, buena para nada, ¿cómo te atreves a tocar mis cosas?». Me asomé hacia la rendija de la puerta, y ahí estaba, mi esposa, Renata. A su lado, su hija de un matrimonio anterior, Sabrina. 27 años, brazos cruzados, mirando a Lily con algo cercano al aburrimiento. «Es tan lenta, mamá», dijo Sabrina, revisándose las uñas. «De verdad contratan a cualquiera ahora». Renata obligó a Lily a recoger los bocetos regados por el suelo, uno por uno, de rodillas, mientras Sabrina se reía y decía que le quedaba bien a alguien con sus orígenes. Después Renata dio el golpe final. «Creo que voy a sugerir amablemente que esta pasantía no es la indicada para nadie». Mientras ella y Sabrina salían, Sabrina barrió con el dorso de la mano las hojas que Lily acababa de apilar de nuevo, esparciéndolas otra vez por el suelo, y dijo: «Uy». No crucé esa puerta. Retrocedí hacia un rincón y las dejé pasar a 1,5 metros de mí sin que me vieran. Después observé a mi hija, ya sola, recoger esas mismas páginas por segunda vez, mientras 2 compañeros de trabajo que habían presenciado todo miraban al suelo y no decían nada. Algo en mi pecho no se rompió, se volvió frío, duro y permanente. Una decisión, porque parado en ese pasillo entendí algo. Esto no era mala suerte. Renata tenía citas agendadas, una revisión de portafolio, a Sabrina vestida y lista. Había elegido el cumpleaños de mi hija a propósito, para causar el mayor daño posible. Esto se había planeado con semanas de anticipación. Dejé los girasoles apoyados en la base del edificio y llamé a Robert. «Consígueme todo lo que puedas sobre la casa de moda Solén.
le dije, y averigua desde cuándo sabe Renata que Lily trabaja ahí. No cuándo se enteró, sino cuánto tiempo lo ha sabido y se ha quedado callada. Cuando llegué a casa, en las afueras de la ciudad, Robert ya estaba en mi cocina con 3 blocs de notas llenos de anotaciones. Lo que encontró en 3 horas me hizo desear que no hubiera encontrado nada. Renata sabía del trabajo de Lily desde hacía al menos un mes, confirmado por un almuerzo que había tenido con la directora creativa de Celine, pagado desde nuestra cuenta conjunta, seguido 2 días después por una visita VIP sorpresa que nunca me mencionó. Peor aún, durante los últimos 19 meses, pequeñas transferencias habían estado saliendo de nuestras cuentas, cada una lo bastante modesta para evitar una revisión automática, sumando en total poco más de $700,000, canalizados hacia una empresa fantasma en Ohio y una cuenta personal a nombre de Sabrina. En mi estado, mover bienes matrimoniales así en contra de un cónyuge mayor de 60 años es abuso financiero a personas mayores, sin más. Y mi abogado de patrimonio de 6 años, Gordon Price, le había estado cobrando en privado a Renata por algo registrado como servicios de consultoría. En términos claros, la había estado ayudando en secreto a redactar un Nuevo Testamento. Después, Robert me contó la parte que dejó la cocina en silencio. Mi último chequeo físico había mostrado algunos valores que mi médico atribuyó a la edad. Robert tenía una amiga toxicóloga que revisó los resultados. Esos mismos indicadores, dijo ella, también podían apuntar a una exposición prolongada y en dosis bajas a sedantes. Pensé en el whisky que Renata me servía casi todas las noches, siempre de una botella que ella misma abría, siempre entregada directamente a mí. Pensé en el temblor de mis manos que yo había atribuido a la edad. Esa noche le escribí a Lily: «Feliz cumpleaños, hija. Te quiero». Ella respondió con un girasol y 3 palabras: «Yo también te quiero, papá». No tenía idea de lo que yo ya sabía y pensaba mantenerlo así hasta que estuviera listo para actuar. No dormí. A las 6 de la mañana siguiente, conduje hasta una clínica privada en Milwaukee y di una muestra de sangre a una toxicóloga llamada la doctora Ellis. En el camino de regreso sonó mi teléfono. Una enfermera del Hospital Northwestern Memorial, Lily, había tenido un accidente de auto en Lakeshore Drive, chocada por detrás por una camioneta que nunca se detuvo. Estaba viva, costillas magulladas, una muñeca torcida, un corte sobre la ceja, pero viva. Sentado junto a su cama de hospital, le pedí que me contara todo. Lo que salió no fue solo sobre el accidente. Su laptop había desaparecido 2 semanas antes. Le habían rayado el auto en el estacionamiento de la oficina. Alguien la había denunciado de forma anónima ante Recursos Humanos por robo 3 días antes. Ella se había convencido de que estaba siendo paranoica. No lo estaba. Esa tarde la doctora Ellis llamó con los resultados. Un sedante recetado, presente en un patrón compatible con 5 a 7 meses de dosificación deliberada y controlada. No fue un accidente. Alguien me lo había estado administrando en dosis lo bastante pequeñas para pasar inadvertidas y lo bastante grandes para mantenerme aturdido, dócil, menos propenso a oponerme a alguien en quien confiaba por completo. El mismo día, Robert consiguió las grabaciones de las cámaras de tráfico de Lakeshore Drive, una camioneta gris oscuro, rentada esa misma mañana en un servicio de autos en Evanston bajo un nombre falso, pagada con una tarjeta que llevaba directo a la misma empresa fantasma en Ohio que estaba vaciando nuestras cuentas. Le di 3 órdenes a Robert: congelar todas las cuentas a las que Renata tuviera acceso antes de que cerraran los bancos, buscar una abogada de familia sin ningún vínculo con mi equipo legal actual. Ya tenía a alguien, una mujer llamada Nadia Cross, la mejor abogada de divorcios del estado, y sacar todas las botellas de licor de la casa antes de que Renata volviera, sin que ella supiera por qué. Después, fui a ver a Patricia Lowell, mi gerente de oficina desde hacía 14 años. La habían coaccionado. Sabrina había desenterrado un viejo error financiero, ya resuelto, relacionado con el hermano de Patricia,
y lo usó como presión para obligarla a entregar mi agenda y confirmar dónde trabajaba Lily. Patricia se había negado a dar la contraseña de mi portal médico. Esa era la línea que no cruzaría. Esa noche escribió una declaración completa y llamó a Nadia Cross antes de dormir. A la mañana siguiente, Robert apareció con un sobre y una cara de no haber dormido nada. Su verdadero nombre no es Renata Voss, dijo. Es Diane Kessler, nacida en Toledo en 1971. El origen de familia adinerada, las escuelas privadas, nada de eso es real. Construyó esa identidad en 2003 y ha vivido dentro de ella por más de 20 años. 2 matrimonios previos bajo ese nombre. Un desarrollador inmobiliario en Phoenix al que le quitó $1.800.000. Un cirujano en Scottsdale que murió de un paro cardíaco 13 meses después de casarse con ella, cuyo patrimonio ha sido disputado por sus propios hijos desde entonces. Un matrimonio construido sobre una identidad completamente falsa no es motivo de divorcio donde yo vivo, es motivo de anulación. Legalmente, se trata como si nunca hubiera existido, sin bienes gananciales. Todo se queda conmigo. En ese mismo sobre había una foto más. Imágenes de las cámaras de un depósito mostrando a la propia Sabrina cortando la costura de un vestido de $35,000. El mismo vestido que ella y Renata planeaban culpar a Lily. Y una segunda imagen, del estacionamiento. Sabrina manipulando la línea de frenos del auto de Lily 3 días antes del accidente que la mandó al hospital. Esa fue la última pieza que necesitaba. Llamé a Walter Finch, el accionista mayoritario de la casa de modas Solene, y le compré su participación del 40% esa misma tarde, en efectivo, sin condiciones, con una prima generosa. Para las 4 de la tarde ya era dueño del 58% de la empresa que había permitido que atormentaran a mi hija durante meses. Nadie ahí lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Le llevé todo a la detective Laura Chen, el informe toxicológico, el rastro financiero, las imágenes de vigilancia, la declaración firmada de Patricia. Ella confirmó forensemente la manipulación de los frenos y redactó las órdenes de arresto. Agresión con lesiones e intención dolosa para Sabrina, envenenamiento criminal y abuso financiero a persona mayor para Renata. Le di un solo dato. ¿Dónde estarían ambas la noche siguiente? La gala anual de Solín en un hotel del centro. Fui a ver a Lily al hospital para contarle, y fue entonces cuando ella me detuvo en seco con algo propio. 6 meses antes, había encontrado por casualidad un correo en una cuenta en la nube compartida. Un borrador de testamento que la dejaba fuera por completo, redirigiendo todo a Renata, y un fideicomiso a nombre de Sabrina. No sabía si yo mismo lo había pedido. No quería ser la hija que acusara a la esposa de su padre sin pruebas. Así que, en lugar de confrontarme, había empezado a documentar todo en silencio. Mis reacciones más lentas, las frases repetidas, el ritual del whisky cada noche. En enero había llamado a Robert con una corazonada inexplicable de que me revisaran la sangre. Esa corazonada fue la semilla de todo lo que él confirmó después por su cuenta. Me contó que una vez había escuchado a Sabrina mencionar su lugar de trabajo por nombre en una cena familiar, meses antes de que empezara todo esto, y comprendió entonces que Sabrina sabía exactamente dónde trabajaba y había decidido callarlo, lo cual le decía todo sobre lo que se avecinaba. Había guardado un cuaderno en su casillero del trabajo, no en su apartamento, porque sospechaba, con razón, que alguien podría registrar su casa. Mi hija había estado llevando su propia investigación silenciosa en paralelo con la mía durante 6 meses, protegiéndome de su miedo de la misma manera en que yo la había estado protegiendo del mío. Básicamente hemos estado llevando el mismo caso desde extremos opuestos, me dijo. Tal vez sea hora de comparar notas. La gala fue la noche siguiente. Me puse el mismo traje gris carbón que Angela había elegido para mí años atrás, para el funeral de su propio padre. 300 personas llenaban el salón.
Robert tenía a los agentes de la detective Chen repartidos de civil por toda la sala. A las 8:15, Renata subió al escenario sin haber sido invitada y acusó a una pasante sin nombrar de destruir un vestido VIP. Sabrina se inclinó hacia el micrófono y preguntó cómo era posible que le hubieran confiado ese vestido a una don nadie como Lily. 300 rostros se giraron hacia la mesa de mi hija. Subí al escenario y le quité el micrófono de la mano a Renata. Mi nombre es Marcus Bennett. Soy el padre de Lily Bennett. Le dije a esa sala, despacio y sin alterarme, que la mujer que acababa de hablar no se llamaba Renata Voss, que su verdadero nombre era Diane Kessler, que todo su pasado era inventado y que los papeles de anulación ya se habían presentado esa misma mañana. Les hablé de los $700,000 movidos a través de una empresa fantasma en Ohio. Mostré la imagen de Sabrina cortando el vestido con sus propias manos. Les dije que la directora creativa de Solín había recibido $60,000 de esa misma empresa fantasma para asegurarse de que las evaluaciones de mi hija se hundieran y su puesto se volviera insostenible. Y les dije que, desde la tarde anterior, yo era dueño del 58% de la empresa en la que todos estaban parados. Sabrina corrió hacia la salida y se topó directo con un oficial. La detective Chen subió al escenario con las órdenes de arresto en mano. Le dije una sola palabra a Renata, su verdadero nombre, en voz baja, frente a cada cámara de celular en esa sala. Y vi como 20 años de cuidadosa construcción se desmoronaban en su rostro. Gordon Price, entrando en pánico, acorraló a Robert entre el caos tratando de negociar algo para sí mismo, y en el proceso entregó una confesión grabada completa. Llevé a Lily al escenario, rodeé con cuidado sus costillas magulladas con mi brazo, y le dije a esas 300 personas exactamente quién era ella. Una profesional que se había ganado su puesto sin usar jamás mi apellido, que había sido humillada en ese edificio y hospitalizada por gente que estaba parada en esa misma sala, y que además era la única heredera de todo lo que yo poseía. Esa noche, más tarde, Renata pidió verme desde su celda, sin abogado presente. No entré, pero me quedé afuera, junto a la ventana, mirándola sentada sola, todavía con el vestido de gala puesto, el rostro por fin sin dirigirse a nadie, sin actuar para nadie, solo cansada, de una forma que por primera vez parecía real. El oficial de ingreso me contó que había dicho una sola cosa al ser registrada. No pensaba quedarme tanto tiempo. Nunca obtuve una respuesta clara sobre qué quiso decir. Algunas cosas no se resuelven. Uno simplemente aprende a cargar con ellas. Sabrina aceptó un acuerdo: 2 años bajo custodia estatal, restitución, una orden de restricción permanente. Renata recibió 18 meses suspendidos a cambio de 2 años de libertad condicional supervisada, restitución total, terapia obligatoria. La directora creativa de Solén conservó su puesto solo el tiempo suficiente para disculparse en persona con mi hija antes de que mis abogados se encargaran del resto. La coacción sufrida por Patricia fue formalmente reconocida. Su expediente quedó limpio y volvió a su escritorio el lunes siguiente con el café ya listo. Lily volvió a Solín, no como pasante, sino como directora de desarrollo creativo, reportando directamente a la junta directiva, con una sola condición que ella misma impuso: sin favores, sin ajustes. Se ganaría cada cosa igual que antes. En diciembre pasé por el mismo carrito de café en la avenida Michigan y compré 2 ramos más de girasoles. Se los llevé a su oficina, donde los girasoles de su cumpleaños todavía estaban ahí, secos y curvados, en una taza sobre su escritorio. «Los guardo hasta que se terminan», me dijo. Me senté frente a mi hija, en la misma sala donde todo había comenzado, bajo la luz tenue de diciembre, y le conté sobre aquella mañana que nunca antes le había mencionado. Pasé 3 años confiando en una actuación en lugar de observar el patrón. La confianza sin criterio no es una virtud. Es solo vulnerabilidad disfrazada con un buen traje. Si se llevan una sola cosa de esto, que sea esta: las personas más cercanas a ustedes no son automáticamente las más seguras para ustedes.
Observen qué protegen. Observen qué esconden. Observen qué les pasa a las personas que dicen amar cuando creen que nadie importante los está mirando. Cometí casi todos los errores que un padre puede cometer, excepto el último. No dejé de luchar por mi hija a tiempo. Tuve la suerte de llegar antes de que fuera demasiado tarde. No todos la tienen.